Buenos días a todos, dando seguimiento a la materia teoría de conjuntos. Este es el módulo 2. Vamos a dar inicio a los trabajos de este módulo. Los conjuntos numéricos. Entendemos por conjunto numérico cualquier conjunto cuyos elementos sean números. Nosotros podemos formar cualquier conjunto cuyos elementos sean números. Son considerados conjuntos numéricos. Pero existen unos conjuntos numéricos denominados fundamentales, que son conjuntos numéricos predefinidos, que ya están reconocidos y que son necesarios que conozcamos los conjuntos numéricos fundamentales para las operaciones. Ya está la regla definida y ya conocemos. Así como el conjunto de las vocales ya sabemos cuáles son. Ya está definido, no hace falta que expliquemos. Existen los conjuntos numéricos fundamentales y ellos son los naturales, que es el primer conjunto utilizado en la historia de las matemáticas, los enteros, que es un conjunto más abrangente, los racionales, los irracionales, los reales y los complejos. Nosotros vamos a estudiar cada uno de ellos. Los conjuntos naturales son el primer conjunto definido en la historia de las matemáticas que se utilizó en tiempos pasados para el conteo. Los primeros conteos se hicieron en base a los números naturales, que va desde el 0 hasta el infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. Fíjense que la representación de los números naturales está ahí. Llave 0, 1, 2, 3. Define la secuencia y después utiliza el punto suspensivo 1, 2, 3 y cierra llaves. Eso significa que ese conjunto sigue hasta el infinito y la secuencia ya está definida, que es conocida por todos nosotros, que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para no escribir todo, utilizamos la simbología de los puntos suspensivos y que ya se reconoce que es un conjunto natural, que incluye todos los números hasta el infinito. N asterisco es un subconjunto de los naturales, que nada más es utilizado para retirar el 0. Podemos formar de varias formas. Si yo digo los números naturales positivos, también representaría este mismo conjunto. Pero si nosotros ponemos naturales, N asterisco es una simbología reconocida que excluye al 0. El asterisco es para excluir al 0. Hay varias formas de definir este conjunto, pero una de ellas, y es válido, es el asterisco, que excluye al 0. Solamente excluye al 0. Esa es la función del asterisco. Conjunto de los números enteros. Como todo conjunto es representado simbolizado por una letra mayúscula. La letra Z es el símbolo que representa al conjunto de los números enteros. Así como los naturales es representado por la letra N mayúscula. Hablando de conjuntos, si encontramos una letra N mayúscula, ya sabemos que es el conjunto de los números naturales. Y si encontramos una Z mayúscula, es el conjunto de los números enteros. Cada conjunto llamado fundamental tiene una representación. Entonces, los conjuntos enteros, los números enteros, son
el que está simbolizado y representado en la diapositiva. Z igual a menos infinito, 3 puntos, coma, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y coma de nuevo, 3 puntos suspensivos. Esos 3 puntos suspensivos al inicio del conjunto indican que ese conjunto va hasta menos infinito. Y los 3 puntos al final indican que va hasta más infinito. Esos son los números enteros. Los números negativos, el 0, y los positivos, desde 0 hasta menos infinito y desde 0 hasta más infinito, el conjunto de los números enteros. También hay otros subconjuntos de los números enteros que damos como ejemplo. Como ya hablamos anteriormente, el asterisco elimina el 0. Son herramientas para que nosotros podamos definir conjuntos numéricos de forma clara. Si vos pones Z asterisco, es los números enteros menos el 0, ¿no? Entonces son los positivos y negativos. Y si vos, entonces tenemos la herramienta para eliminar al 0, que es el asterisco. También tenemos Z más y Z menos. Z más es el número entero positivo. ¿Ya? ¿Para qué eso? También elimina una parte del conjunto de los enteros, que es el conjunto grande, que saca a los números negativos. ¿No? Z más asterisco son los números no negativos. Los no negativos son los positivos más el 0. Entonces, cuando le ponemos el asterisco, retira también el 0. Entonces, Z más asterisco son los números positivos solamente, ¿ya? Y Z menos asterisco son los números negativos. Todos los números negativos. ¿Por qué? Porque también con el asterisco le retiramos el 0 y entonces queda de menos 1 hasta menos infinito. Son subconjuntos que podemos formar a partir de los números enteros. Lo importante es que sepamos que los números enteros, ¿cuáles son? Son del 0 hasta el menos infinito, del 0 hasta el más infinito, todos los números. Y es simbolizado por la letra Z. Eso tenemos que grabar y con eso empezamos a trabajar con los números enteros. Una vez visto el conjunto de los naturales, el conjunto de los enteros, el tercer conjunto mayor que engloba los dos conjuntos anteriores es el conjunto de los reales. Es simbolizado por la letra R mayúscula y engloba a los enteros y a los naturales. Es uno de los conjuntos más importantes o más utilizados, comúnmente utilizados. También el conjunto de los reales tiene dos subconjuntos importantes: los racionales, que es simbolizado por la letra Q. Son aquellos números que pueden ser escritos en forma de fracción. P sobre Q, donde P y Q son números enteros.
Entonces, esos son los racionales. Los irracionales son los que no pueden ser representados en forma de fracción. El último conjunto numérico es el de los números complejos, que engloba a todos los anteriores. Aquí tenemos un gráfico en la diapositiva indicando de menor a mayor. Gráficamente está indicando cómo se representan los conjuntos numéricos que estamos hablando ahora: los naturales, los enteros y los reales. Y por último, los complejos. Los reales también incluyen a los racionales y a los irracionales. Ahí están representados n, el naturales, el menor, los enteros, que incluyen a los naturales, ¿verdad? Los racionales, que es representado por la letra Q, que incluye a los enteros y a los naturales, y los reales, que incluye a todo. Y dentro de los reales están los irracionales en forma independiente. Por último, el último conjunto mayor es el de los complejos, que incluye a todos los números. Pero los más utilizados son los naturales, los enteros y los reales. Esa es la recomendación, que grabemos eso, la simbolización: R de reales, Z de enteros y N de naturales, siempre con letras mayúsculas para la representación de conjuntos. Cuando trabajamos con los números reales, trabajamos con intervalos numéricos. Una de las características de los números reales es la existencia de infinitos números entre un número conocido y otro número conocido. Cuando es infinito, entonces no podemos enumerarlo. Entonces trabajamos con intervalos numéricos. Por ejemplo, si trabajamos en el ámbito de los naturales, entre 4 y el 6 conocemos bien cuál es el número, de 4 a 6. El 5 es el número que está entre el 4 y el 6 en el ámbito de los naturales. Pero en el ámbito de los reales, entre 4 y el 6 existen infinitos números. Existe el 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.01, 4.02, 4.0000. Dependiendo de la cantidad de decimales que definimos trabajar, existen infinitos números. Entonces, no podemos nosotros enumerar todos los números, puesto que son infinitos. Entonces, en el ámbito de los reales, trabajamos con intervalos numéricos. Definimos que el conjunto va a ser un intervalo de 4 hasta el 6, por ejemplo. Y ese es un conjunto infinito. Lo que nosotros desconocemos cuál es el siguiente número después del 4, porque eso va a depender de la cantidad de decimales que decidamos utilizar. Entonces, lo que podemos definir es si el 4 está incluido dentro del conjunto y el 6 está incluido dentro del conjunto. Pueden estar incluidos o pueden estar excluidos. Entonces, si el intervalo es de 4 a 6 cerrado, incluye al 4 y al 6. Y si es abierto, excluye al 4 y excluye al 6, pero está incluido el inmediatamente después del 4, el siguiente número que desconocemos cuál es, pero sí sabemos que está incluido. El siguiente número después del 4 y el número anterior al 6. Ese es el intervalo numérico, de 4 a 6. Límite inferior es el 4
y el límite superior es el 6. Ahí se define un intervalo numérico. Aquí en este cuadro, en esta tabla, tenemos las diferentes formas de representación del intervalo. Tenemos en el cuadro, en la columna izquierda, tenemos la descripción, el nombre. En la columna del medio, la representación, y en la última columna, el lado derecho, es la observación, o sea, un comentario de cada forma de representación. El intervalo cerrado. El intervalo cerrado se representa entre corchetes. Se indica el límite inferior, que en este caso es P, punto y coma, y el límite superior, que es Q, y cerrado entre corchetes. Eso indica que es un intervalo que incluye a los límites P y Q. En el mismo ejemplo del anterior, si yo tengo 4 y 6, lo que dice con esta forma de representación es que mi intervalo va de 4 hasta 6 y están incluidos el 4 y el 6. Ese es el intervalo cerrado. El intervalo abierto, para el mismo ejemplo, de 4 a 6, si reemplazamos P por 4 y Q por 6, y está entre paréntesis, eso significa que es un intervalo abierto, que no incluye los límites. Eso especifica que el 4 no está incluido. Está incluido el siguiente inmediatamente después del 4. Y el límite superior es el 6 y tampoco el 6 está incluido. Entonces, cuando es abierto, no incluye a los límites. Esa es la forma. Las dos formas es cerrado, abierto. También se puede combinar la forma de representación, por poder cerrar en el límite inferior y abrir en el límite superior, o podés tener abierto en el límite inferior y cerrado en el límite superior. Hay varias formas de representación. Todos los ejemplos están aquí. Lo que tenemos que tener en cuenta es qué significa corchetes, qué significa paréntesis. Corchete significa que incluye el límite y paréntesis no incluye el límite. No hace parte del conjunto del límite. Los límites son: el inferior es de donde arranca el conjunto y el límite superior es donde termina nuestro intervalo. Donde arranca es el límite inferior y donde termina es el límite superior. El espacio que está entre el inicio y el final se llama amplitud de intervalo. O sea, ¿qué incluye? ¿Cuán amplio va a ser nuestro intervalo? Lo que tenemos que memorizar: corchetes es cerrado, paréntesis abierto, límite inferior donde inicia nuestro intervalo, límite superior es donde termina, ¿ya? Y la representación del conjunto, que es por comprensión, comprensivamente se representa siempre.